Hola, ¿cómo están? Este video se trata de obtener una ecuación diferencial y una función de transferencia de un circuito RC serie cuya variable de salida es la caída de tensión en la resistencia. Los objetivos de este video son plantear una ecuación diferencial, obtener la función de transferencia mediante la transformada de Laplace, realizar un diagrama de bloques representativo y posteriormente reducir ese diagrama de bloques para obtener la función de transferencia. Acá les dejo un resumen de la fórmula de los elementos eléctricos que estamos ocupando: RCL, voltaje, resistencia condensador bobina, corriente resistencia condensador bobina, todas las fórmulas que ya deberían tener anotadas. Entonces, partamos. En este circuito RC serie, lo que vamos a analizar es la caída de tensión específicamente en la resistencia. Por lo tanto, esa va a ser nuestra salida, como ven acá. Y nuestra entrada va a ser la que hemos estado ocupando en todos estos circuitos, que es el voltaje de entrada, la fuente. Por lo tanto, estos van a ser los parámetros más importantes de nuestra ecuación. Debido a que es un circuito serie, la recomendación es que lo hagan por malla o ley de Kirchhoff de voltaje, que es exactamente ecuaciones de malla. Ya, partamos. Entonces, fíjense que la primera ecuación nos dice que BI igual a BR más BC. Vamos a ver si eso es correcto. En un circuito serie, yo sé que el voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión, o sea, es igual a BR más BC. BI igual a BR más BC, por lo tanto, la primera ecuación está correcta. Luego, veamos en la ecuación cuáles son nuestras variables. Yo veo BI y BI es parte de las variables que debemos considerar para nuestro sistema, por lo tanto está correcto. Veo BR y BR es la variable de salida que vamos a utilizar, por lo tanto también está correcto. Veo BC y BC no es una variable de interés para esta parte, para el análisis que vamos a hacer, por lo tanto le vamos a poner una X. Ya que le ponemos una X, lo que vamos a hacer es tratar de buscar alguna relación física y matemática en el circuito para poder llegar de BC a algo que tenga que ver con BR. Entonces lo primero es reconocer cuál es la ecuación del voltaje en el condensador, que es esta: BC igual a 1 dividido en C, la integral de la corriente. Esta es la ecuación que debemos saber, de las típicas. Ahora, lo que sí debemos saber, y que está en el paso 4 acá, es que cuando yo veo el circuito serie, sé que la corriente en la resistencia es igual a la corriente en el condensador. Por lo tanto, puedo reemplazar esta corriente de condensador por esta corriente de la resistencia y ya empiezo a relacionar cómo se comporta el voltaje del condensador con algo con respecto a la resistencia. Luego vamos a hacer el siguiente reemplazo. Ya sabemos que la corriente de la resistencia es VR dividido en R, por ley de Ohm. La reemplazamos directamente acá. Por lo tanto, fíjense que el voltaje del condensador ahora es 1 dividido C, la integral de VR sobre R. O sea, en otras palabras, en este momento ya depende completamente de VR, que es de hecho la variable final que necesitamos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Primero nos damos cuenta que apareció una R y esta R es constante. Por lo tanto, sale fuera de la integral. Y al salir fuera, como estaba en el denominador, queda abajo multiplicando. O sea, en otras palabras, ahora la ecuación quedaría como que el voltaje en el condensador es 1 dividido en el RC, la integral de VR. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos toda esta ecuación que conocemos y la reemplazamos en la ecuación 1, esa que decía que BI igual a BR más BC. Entonces, al reemplazarla nos queda así: BI igual a BR más 1 dividido en RC, la integral de BR. Fíjense que ahora yo examino todos los términos de la ecuación diferencial y puedo reconocer que está la entrada, está la salida y está la salida. O sea, en otras palabras, son los términos necesarios para poder trabajar. Y en este caso ya están representadas las variables con las que yo voy a poder hacer el análisis de este trabajo o de este circuito específicamente. Entonces ya sabemos con qué ecuación vamos a trabajar.
¿Cuál va a ser? BI igual a BR más 1 dividido en RC, la integral de BR sobre dt. Esa es la ecuación que representa el comportamiento del circuito. Ahora vamos a aplicar la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. Como vemos acá, lo primero que hacemos es plantear la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. A este lado queda aplicada solamente sobre BI y acá sobre toda la expresión, sobre los dos términos que vemos. Después vamos a ver qué propiedad podemos aplicar. Propiedad 2 de la tabla de Laplace de Locata, que me dice que si yo tengo la transformada de Laplace de la suma de dos funciones, puedo separarlo en dos transformadas de Laplace. En otras palabras, tomo los dos términos y los separo, convirtiéndose en la transformada de Laplace de BR más la transformada de Laplace de 1 dividido en RC, la integral del voltaje. Se hizo la separación correctamente acá. Este término para acá y este término para acá. Cada uno en su respectiva transformada de Laplace. Una vez que hacemos eso, podemos hacer algo que tiene que ver con la propiedad 1. Les voy a mostrar la propiedad 1 antes de seguir avanzando. La propiedad 1 me dice que si yo tengo una función en el tiempo por una constante y yo le aplico la transformada de Laplace, yo puedo tomar la función y sale afuera multiplicando. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que acá, esta R, todo este término, desde el punto de vista del trabajo, corresponde a una constante y todo lo que está acá es la función completa, o sea, todo el elemento que está variando. Por lo tanto, 1 dividido en RC, como ven acá, sale multiplicando a la transformada de Laplace. Ahora, teniendo esto, lo que podemos hacer es ver cuál es la transformada de Laplace de la integral. Y de hecho, acá abajo, propiedad 8, página 865 de la quinta edición de Logata, podemos ver que la transformada de Laplace de la integral de una función es la función en el plano S dividido en S. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Primero, toda esta transformada se va a convertir en esto. O sea, en otras palabras, BR, que depende de S, dividido en S. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de la integral. Ahora, la transformada de Laplace de BI, sabemos que BI es una función de excitación, por lo tanto, la transformada de Laplace de una función es la función dependiente del plano dependiente de S. Y eso ocurre también para BR, o sea, BI y BR. Ahí tenemos que todo depende de S y todo correctamente transformado. Una vez que ya pasamos por acá, aquí hay que mencionar que esto se está multiplicando, porque acuérdense que esto es lo que estaba transformándose, esta es la transformada de Laplace de solamente esto, y se multiplica. Aquí yo tengo BR por 1 y S por RC, por lo tanto en la siguiente hoja aparece todo multiplicado. Acuérdense que la multiplicación es directa en las fracciones. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Si vemos BR, ¿qué nos percatamos? Que BR en sí aparece en los dos términos. Como aparecen los dos términos, se convierte en un factor común, por lo tanto yo puedo aplicar una factorización que es la que se ve abajo. Y esta factorización en el paso 7 me dice que es 1 más 1 dividido en RCS, factor de BRS. Factorizamos de acá a acá, recuerda, todo por el factor común. Una vez que estamos acá, ¿qué es lo que podemos hacer para seguir trabajando con esta expresión? Vamos a hacer la suma de fracciones. Ya la conocen acá, la suma de fracciones es así: A dividido B más C dividido D, multiplicación cruzada A por D, como pueden ver acá, más B por C dividido en B por D. O sea, en otras palabras, sería, asumiendo que este 1 siempre tiene un 1 dividiendo abajo. Ustedes saben que el 1 siempre aparece por ser elemento neutro multiplicativo. Y sí, imagínense que todo puede estar multiplicado o dividido por 1 en el fondo. Primero, 1 por RCS, eso da RCS, acá, perfecto. Ahora sería 1 por 1, 1, dividido en 1 por RCS. 1 por RCS da RCS. Y vemos que la expresión está sumada. Una vez que la vemos de esta forma, ahí dice BI igual a toda esa expresión por BR.
esa expresión la verdad es que la vamos a dar vuelta. Acá cuando la dimos vuelta, en el fondo simplemente pasamos lo que estaba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Acá hay un pequeño error, no olvídense de este detalle, lo que estamos buscando es BR dividido en BI. Por lo tanto, fíjense acá, lo que necesitamos ahora es despejar inicialmente BR para que sea más simple. Por lo tanto, acá vemos un RCS, ese está molestando, pero está dividiendo, por lo tanto va a pasar para acá multiplicando. En el paso 10 vemos que BI quedó multiplicado por RCS y esto quedó solamente el numerador. Ahora vemos todo este término está multiplicando al BR. Por lo tanto, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces pasa para acá. Ahora, en el paso 11 vemos claramente que se expresa la división. RCS dividido en RCS más 1. Todo esto está multiplicando al BI. Ya, ahora recuerden, estamos buscando la función de transferencia BR dividido en BI. Por lo tanto, para que BR quede arriba, BI tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, eso es lo que hace, pasa dividiendo y queda BR dividido en BI igual a RCS dividido en RCS más 1. Por lo tanto, la función de transferencia BR dividido en BI de la ecuación diferencial planteada o encontrada, que es esta, se convierte en esta que está acá abajo. La pueden visualizar claramente. Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a obtener el diagrama de bloques de la ecuación diferencial. Ok, para obtener un diagrama de bloques de la ecuación diferencial, primero veamos la ecuación diferencial y veamos si cumple con todos los términos. Tenemos que identificar la variable de salida. ¿Cuál va a ser la variable de salida? Claramente es BR. Una vez que identificamos las variables de salida, debemos identificar, por ejemplo, si esto está dentro de una función, dentro de una derivada, dentro de una integral, y preguntarnos cuál es la que está más derivada. Y yo, por ejemplo, veo que aquí tengo todo un término que dice integral de BR y aquí dice de BR. Si yo comparo estos dos, la integral es lo contrario de la derivada. Por lo tanto, si yo tuviera que decir cuál está más derivado BR. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo despejar BR. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo BR, lo despejo, ¿cómo? Todo este término está sumando, por lo tanto pasa restando, miren ahí. Entonces, BR es igual a BI menos 1 dividido en RC, la integral de BR. Ahora, ustedes saben que esa expresión no nos gusta. Muchas veces vamos arreglando las ecuaciones según lo que nos convenga. Y escribimos que BR igual a BI menos 1 dividido en RC, la integral de BR. Y esta es la expresión que finalmente vamos a trabajar. Ahora, tomamos esta expresión y lo primero que nos vamos a percatar es que existe un signo menos, ¿correcto? Entonces, fíjense, aquí se ve más claramente a este lado de la ecuación, aparece un signo menos. Eso significa que yo a BI, que es la entrada, le voy a restar 1 dividido en RC y la integral de BR. Entonces, inmediatamente podemos asumir que si hay un signo de menos, aparece el símbolo del sumador, pero que en este caso es genérico, pero lo que va a hacer es una resta. ¿Entre quién? Entre BI, que es más, y aquí aparece el menos, 1 dividido en RC por la integral de BR. Ahora, ya que vemos esto, nos damos cuenta de que, aquí voy a cambiar un pequeño detalle, porque aquí debería decir 1 dividido en RC, se observa que esta parte está multiplicando a la integral de BR. Por lo tanto, yo podría escribir toda esta parte porque se supone que aquí entra, en este punto está entrando toda esta información. Pero yo la quiero separar. ¿Cómo la voy a separar? Ya que sé que esta información en sí incluso está multiplicándose, entonces voy a escribir esto como la multiplicación de 1 dividido en RC por toda esta información que es la integral de BR que ahora está entrando al sistema. Entonces entra la integral de BR, se multiplica en 1 dividido en RC y aparece este término completamente, el cual si se dan cuenta sale por acá y entra a la resta. Por lo tanto, acabamos de convertir esta expresión en un diagrama de bloque y lo vamos haciendo de a poco. Ahora, término importantísimo. ¿Cómo yo sigo trabajando con esto?
Resulta que la integral de dt, la integral se puede convertir en un operador. ¿Qué operador? La integral se puede convertir en un operador que es 1 partido en s. Esa integral que se puede convertir en 1 partido en s significa que yo tomaría la información, por ejemplo, de BR y la hago pasar por la integral o el operador 1 partido en s. Entonces, ¿cómo lo denotaríamos? Si ya sabíamos que teníamos RC, entonces aparece la integral, 1 partido en s. ¿Y qué es lo que estoy integrando? BR. Por lo tanto, PR, que esa información entra por esta línea siguiendo el flujo, se integra, se multiplica por 1 dividido en RC y llega, por lo tanto, aquí tengo 1 dividido en RC por la integral de BR, la información que veníamos trabajando. Y aquí tengo BI. Por lo tanto, ¿qué es lo que sale de acá? La resta. Como nos damos cuenta, está saliendo la resta. Y resulta que ya sabemos que BR es igual a esa resta. Por lo tanto, aquí lo único que nos faltaría hacer es unir estos puntos. ¿Por qué? Porque la información de BR que va hacia abajo es la misma información que viene llegando. Por lo tanto, el bloque finalmente quedaría así. BI, bloque sumador, 1 dividido en RC, aquí la integral y aquí BR. Es decir, aquí vemos la retroalimentación. Y esa retroalimentación se obtuvo ¿de dónde? De esta ecuación. En el fondo, esta ecuación se representa matemáticamente con este diagrama de bloques. Ahora reduzcámoslo. Primero aquí voy a hacer la reducción. Aquí nos encontramos rápidamente con una multiplicación. Como es multiplicación, 1 por 1, 1. RC por S, RCS. Y queda el bloque expresado así. Una vez que nosotros reconocemos este bloque, lo primero que vamos a ver es que este bloque se reduce con la función de transferencia g dividido en 1 más gh, donde g es la información que sale del sumador desde la perspectiva del bloque del sumador y el h es la información que entra al negativo, o sea, en otras palabras, acá está g, disculpen, no dibujó muy bien, aquí está g y aquí está h. Entonces g es igual a 1 y h es igual a 1 dividido en rs. Entonces lo metemos de estos dos factores, donde en la función de transferencia, en esta cosa de acá. Una vez que colocamos estas dos ganancias acá, empezamos a realizar el trabajo algebraico. Entonces, fíjense que me queda como 1 dividido en 1, que era g, más 1 dividido en RCS, que era h. Se multiplica directo 1 por 1, 1. Y RCS por 1, RCS. Ahora aquí aparece una suma de fracciones, recuerden que es cruzada. 1 por RCS, que daría RCS, más 1 por 1, por lo tanto daría RCS más 1, dividido en la multiplicación de RCS por 1. Y eso acuérdense por qué, porque siempre tenemos el 1 imaginario, o el 1 que tenemos que saber que está en todos lados. Por lo tanto, la expresión final queda RCS más 1 aquí abajo, perdón, todo esto 1 dividido en RCS más 1 dividido en RCS. Ahora, por propiedad matemática, cuando yo tengo una fracción, tengo 1 dividido en una fracción, simplemente la fracción se da vuelta, que es lo que pasó cuando pasamos de acá a acá. Quedando RCS dividido en RCS más 1. Por lo tanto, la reducción del bloque, fíjense que cuando yo pasé de acá, lo que yo hice fue convertir todo este segmento en un nuevo bloque matemático que se ve acá, que es RCS dividido en RCS más 1. Por lo tanto, queda bastante claro que la función de transferencia que habíamos calculado con Laplace anteriormente, que era RCS más dividido en RCS más 1, es la misma que calculamos con reducción de diagrama de bloque. Y con esto queda bastante claro de que la técnica fue bien aplicada. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Que les vaya muy bien.